El viernes anterior, hermanos, estuvimos meditando sobre algo sobre qué es la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Y veíamos que va a ser un tiempo de tormento, ¿verdad? De sufrimiento, de persecución. Hermanos, ese tiempo tiene como principal acción que se levante el anticristo, que se levante la bestia, ese hombre de maldad, ese hombre inicuo, ese hombre perverso que quiere la adoración y va a obligar a toda aquella persona que viva en este planeta a que lo adore. Ese es su propósito. Ese es su propósito. Y va a obligar y una de las cosas que va a hacer, ¿verdad? Lo decíamos un poco el viernes, es esa marca que dice la Biblia que es 666, ¿verdad? La marca de la bestia. Es decir, no sabemos si va a ser el número 666, puede ser otra manera, pero el asunto es que esa marca va a hacer que la persona que la reciba adore a la bestia. Y ahí está el problema, adorar a la bestia. Recibir la marca significa adorar a la bestia. El que tenga la marca y se arrepienta no puede, no hay manera, no hay forma, ¿verdad? La Biblia dice, y eso lo vamos a ver más adelante, porque aquí lo leímos hoy, que el que reciba la marca y adore a la bestia y a su imagen, no va a tener reposo ni de día ni de noche. Así es que de eso se trata, hermanos, el asunto de ese periodo de tribulación, que se levanta ese ser inicuo, quiere la adoración del mundo, de cada persona, y el que no quiera lo obliga. Y al que lo obliga pero no quiere, no acepta, le quita la cabeza, lo mata, muere la persona, es decir, lo decapita. Eso es lo que va a suceder. Pero eso es mejor que adorar a la bestia. Lo mejor es morir sin adorar a la bestia. Y por eso el tema de hoy, hermanos, se llama, diles. O sea, a esas personas, los amigos, familiares, incluso nuestros hijos, digámosles que al menos, si se quedan, ¿verdad? Porque cuando sea el rapto, la iglesia se va a ir, nos vamos a ir. Y probablemente muchos de nuestros hijos se van a quedar. Entonces digámosles que si se quedan, al menos, que no adoren la bestia, que no acepten el sello, que entreguen su vida, ¿verdad? Porque yo me imagino, hermano, que aquel que se queda, ¿verdad? Nuestros hijos ya nos escucharon, ¿verdad? Nos han escuchado. Mira, hijo, mira, hija, yo como papá o mamá, yo quiero decirte que sigas a Cristo, Jesús. No, mamá, ya viene con lo mismo otra vez. Y ahí nos van a rechazar. Pero nosotros digámoselo, para que no quede en nosotros la responsabilidad, sino que quede ya en ellos. Son nuestros hijos, pero esa es la realidad, que quede en ellos. Y si no aceptan, supongamos que el arrebatamiento fuera hoy, y ya mañana ya no está la iglesia. Va a pasar unos 2 o 3 meses que el hombre inicuo se va a levantar, se va a hacer famoso, va a salir en las redes sociales, le van a tomar fotos, videos, ¿verdad? Y va a estar ahí dando publicidad en los periódicos, en la televisión, y la gente lo va a empezar a conocer, ¿verdad? Imagínense, quizás es un mal ejemplo el que voy a poner, ¿verdad? Pero imagínense estos jugadores, ¿verdad? Messi, Cristiano Ronaldo, ¿quién no los conoce? Hasta las personas que no saben de fútbol saben quién es Messi, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos de Messi? Pues a cada rato sale ahí en el YouTube, en la televisión, en el Facebook, en el Instagram,
en la red social X, bueno, en el TikTok, en los periódicos impresos, en los periódicos digitales, en la televisión. ¿Quién no conoce quién es Messi? Con más fuerza va a ser la publicidad que le van a dar a este hombre inicuo. Entonces, en resumen, lo que se trata es que esta noche entremos en conciencia nosotros de decirle a aquellas personas que se están burlando de nosotros, que no nos escuchan, que no quieren saber de Jesús, que dicen que ahí en esa iglesia solo me quieren decir cómo debo vivir y yo quiero vivir mi vida. A ellos, digamos, que al menos no adoren a la bestia, que se lo digamos. Pero bien, para el creyente, el rapto, que es la entrada al cielo, implica descansar de todas las luchas y tormentos que le habrán sobrevenido por causa de su fe. Lo que contrasta con lo que le sucederá a quienes rechazaron a Jesucristo y se van a quedar aquí abajo. Quienes no conocerán un solo momento de descanso durante toda la eternidad. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Que el que se quede aquí, dice la Biblia, que no tienen ningún día de descanso. Va a ser angustia, dolor, problema tras problema, persecución, no va a haber dinero. Todo el que se quede, porque el hombre inicuo es perverso, es malo. Este conocer lo que va a suceder, lo que la Biblia nos relata hoy, debe movernos, debe llevarnos, debe motivarnos a hablar a toda persona cercana, con que la conozcamos o que no la conozcamos, el duro futuro que les espera a todo aquel que no sea llevado cuando la iglesia sea llevada, que se quede aquí en la tierra. Ya la regó, se quedó y va a comenzar a suceder lo que hoy hemos leído en el Apocalipsis capítulo 14 del 9 en adelante. Sino que nosotros debemos enseñarles y hablarles y que ellos puedan conocer lo maravilloso que es aceptar a Jesús antes de que la iglesia sea raptada. Mire, la siguiente fecha importante, como lo hemos visto en viernes anteriores, es que la iglesia va a ser removida de la tierra, va a ser llevada al cielo, va a ser arrebatada, va a ser raptada. Ese es el siguiente momento que viene. Entonces, para ese momento hay que prepararse. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Bueno, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, aceptándolo como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Redentor, quien perdona nuestros pecados, que nos da una vida en abundancia si le obedecemos. Entonces, ese es lo que divide. Eso es lo que divide. El que Cristo haya llevado todo nuestro dolor, toda nuestra angustia, todo nuestro sufrimiento, a que el que se quede lo va a llevar cada quien. Va a sufrir más. Imagínense que ahorita, hoy, en este tiempo, en este día, hoy es viernes 7 de junio del 2024. Todos sufrimos, todos pasamos dificultades, el dinero no alcanza, pasamos quebrándonos los dedos. ¿Cómo va a hacer que el dinero alcance? Hay problemas de enfermedad, problemas con los hijos, problemas que no obedecen, rebeldías en la casa, falta de alimento, hay deudas que pagar. Algunas veces las casas se están cayendo y no tenemos dinero para repararlas. Hay que pagar alguna deuda y no alcanza.
el dinero que tenemos, en fin, cualquier problema. Y los que nos entramos en el tema de obedecerle a Dios, de proclamar su palabra, aún tenemos otros problemas, porque la gente se burla de nosotros y la gente dice, no, y no creen la palabra de Dios porque han visto malos ejemplos y somos rechazados. Y tenemos la esperanza de ir al cielo. Ahora imagínense el que no tiene la esperanza de ir al cielo. ¿Qué le va a suceder? Todo ese sufrimiento que aquí vive se le va a aumentar más cuando el hombre inicuo comience a gobernar el mundo. Va a ser terrible, hermanos. La Biblia así lo dice. Y acá vuelvo a leer para que podamos entrar en el tema. Dice el versículo que leímos al inicio. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Vean lo que dice el ángel. Es un ángel, según la Biblia, según lo que narra el capítulo 14 de Apocalipsis, era un ángel que andaba allá en el cielo y en realidad son tres ángeles, ¿verdad? Que dieron tres mensajes. El primer ángel dio un anuncio del evangelio eterno, es decir, antes de que llegue la maldad a la ira de Dios, no es la maldad, sino la ira de Dios, que la ira de Dios llegue a los hombres, al hombre inicuo y a todos sus seguidores. El primer ángel va a anunciar y va a decir que se les advirtió, que se les dijo, que hubo alguien que les predicó la palabra, que hubo alguien que le dijo, mira, recibí a Cristo en tu corazón, que hubo alguien que le dijo, mira, ese problema que estás pasando, Jesús te lo puede resolver. Hubo alguien que se lo dijo. Eso va a ser ese ángel que va a decir, a hablar y a proclamar el evangelio eterno. Es decir, las personas que van a quedarse no tienen pretexto, no tienen, porque se ha predicado. Dios se encarga de que toda la humanidad, cada uno haya escuchado de la Biblia. De manera que no hay excusa, no va a haber excusa. Que lo que el hombre y la mujer ha hecho con su vida fue decisión de ellos. Pero tuvieron la oportunidad de seguir a Jesús. Y eso es lo que va a anunciar ese primer ángel. Luego viene un segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a caer la maldad. Babilonia representa, hermanos, toda la idolatría de este mundo. Eso representa la ciudad de Babilonia. Toda la idolatría, toda la rebelión, toda la necedad, todo lo opuesto a Dios. Eso significa Babilonia. Y el segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Eso está en Apocalipsis 14:8. ¿Verdad? Y el tercer ángel, que es lo que hoy bueno, yo me enfoqué en esta parte, ¿verdad? Es el anuncio de juicio contra los adoradores de la bestia. Hermano, porque mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hijo, si no tiene a Cristo en su corazón, se va a quedar cuando sea el arrebatamiento. Y va a entrar en este anuncio que hizo este ángel. Y hermano, miren, fíjense que hay muchas personas, bueno, cuando yo he salido a ganar almas, he andado ahí visitando algunas casas, hay personas que me dicen, yo ya recibí a Jesús, yo allá en una iglesia, allá en una iglesita, en una iglesia grande, yo recibí a Jesús. Hermanos, allí hizo una oración. Pero si su vida hoy, en este día,
no demuestra, no da testimonio de que es un verdadero seguidor de Jesucristo, lo más probable es que no ha nacido de nuevo. Y Jesús lo definió. Jesús dijo que quienes van a entrar al reino de los cielos son los que hayan nacido de nuevo. No el que hizo la oración, no es que el que intenta portarse bien, no es que dice, mire, yo ayudo a mi mamá, yo le doy a mis hijos. No es eso. Nacer de nuevo. Jesús lo dijo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, pudiéramos nosotros estar engañados y decir, yo recibí a Jesús hace 30 años, hace 15 años, hace un mes, yo lo recibí. Pero si no, usted no ha dado, como dijo el Juan el Bautista, no ha dado muestras de un verdadero arrepentimiento, no ha pasado nada. Porque nacer de nuevo es arrepentirse, hermano. El que era mujeriego trabaja y deja de ser mujeriego. El que es alcohólico se esfuerza y trabaja su vida para dejar de ser alcohólico. El que es drogadicto, igual, trabaja y se esfuerza y se esmera por no ingerir droga. El que es irresponsable, igual, se esfuerza por ser responsable. Es decir, el arrepentimiento es eso, no seguir haciendo lo mismo, eso es arrepentirse. Si yo voy haciendo esta maldad y voy caminando y me doy cuenta que voy mal y me regreso, entonces me arrepentí porque ya no continúo haciendo el mal. Entonces, si alguien nos dice, mire, no, yo cuando tenía 8 años yo recibí a Jesús, ¿cómo es su vida hoy? Ahí míralo. ¿Cómo es su vida hoy? Es malcriado, se burla de Jesús, se burla de la Biblia, se burla de la iglesia, desprecia la salvación, ¿ya? Es mujeriego, anda en la misma vida desordenada. No ha nacido de nuevo. Puede andar con Biblia. Mire, yo conozco muchos evangélicos que eran malcriados. Hijo de tanta, mira, come aquí, come allá y malcriados. Y andan con Biblia. Y seguramente predican. ¿Verdad? Yo conozco algunos que pecan y no les duele en el corazón. No les duele pecar. Porque hermano, los que hemos nacido de nuevo, los que de verdad hemos nacido de nuevo, no le digo que no pecamos, claro que pecamos, pero duele en el corazón, duele. Y nos arrepentimos de inmediato, doblamos rodillas y vamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, ya me voy a esforzar. Pero hay muchos que andan con Biblia y le vale. Ahí anda ahí. Mire, yo estaba escuchando hace un par de días a alguien que dice, mire, fíjense que el pastor donde voy, una mujer me estaba contando, el pastor donde voy me aconsejó que como mi esposo es borracho, que lo deje y que me case con un evangélico. No, hermano, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, no dice. Lo que la Biblia dice es que me mantenga allí, que la mujer se mantenga allí con su esposo, que tenga un buen testimonio, que lo trate bien, que lo aconseje, que lo cuide, que le ayude. Y dice el apóstol Pablo que con el ejemplo de ella, ese hombre va a cambiar. No es que porque es borracho lo va a dejar y búsquese otro. No, eso no es correcto. Eso la Biblia no lo manda. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que hemos nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo se va a quedar. Amén. Se va a quedar y no hay relincho ni reniego que valga. Se va a quedar porque se queda. Amén. Porque solamente va a ser levantada la iglesia, que es aquella que está compuesta por
nuevas criaturas que tienen una nueva criatura en su vida. Este ángel que anunció el juicio de todos los que adoren a la bestia, anuncia una terrible condenación que van a sufrir todos los que adoren a la bestia. Y es lo que él está advirtiendo. Es una advertencia la que encontramos acá en el versículo 9 del capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona también beberá el vino de la ira de Dios. Hermanos, nosotros quizá no tenemos idea porque no hemos visto la ira de Dios. Usted y yo no la hemos visto, hermanos, todavía no la hemos visto. Sí. Quizá por eso las personas ahora ahí andan de que no, Dios es bueno y me va a perdonar, y ahí anda dándose en casamiento con cualquiera, viviendo su vida como ellos quieren. No, hermanos, la ira de Dios es terrible, según lo describe la Biblia. Voy a leerle algunos versículos en Jeremías, en el libro de Jeremías. Vean, vamos a ir leyendo algunos, no todo el capítulo, porque Jeremías explica la ira de Dios sobre Babilonia. Por ejemplo, en el capítulo 51, en el versículo 7, dice así: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto. O sea, se aturdieron las naciones. Voy a leerle el versículo 6. Dice, el versículo anterior dice: huid de en medio de Babilonia. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida. Acuérdense que le dije que Babilonia es la idolatría. Representa a la idolatría de este mundo. Y aquí el Señor nos está diciendo a través del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Hermano, si nosotros vamos leyendo todo el capítulo 51 de Jeremías, nos vamos a dar cuenta de lo terrible que es la ira de Dios. Imagínense, le voy a dar un ejemplo de la ira de Dios. Lo que pasó con Jesús. Ahí llegó la ira de Dios. Que Jesús fue maltratado, fue golpeado, le pusieron una corona de espinas. Imagínense cuando le pusieron la corona de espinas, cuando la metieron bien con esas espinas, cómo entraron en su cabeza. Esa es parte de la ira de Dios, el castigo que Jesús recibió, que era nuestro. Jesús lo quiso pagar, pero ese castigo era nuestro. De ahí lo azotaron, hermano, 30 azotes. Pero los azotes que daban los romanos, hermanos, eran unos látigos que tenían 3 o 4 cuerdas, y al final de cada cuerda estaba amarrado un hueso de pollo o algún pedazo de hierro. ¿Y cuál era la intención? Que cuando lanzaban el látigo, pegaban la espalda y mire, y el hueso o el pedacito de hierro arrancaba los pedacitos de carne. Eso es terrible, hermano, es doloroso. Jesús lo pasó
Jesús lo sufrió, porque era un castigo para usted y para mí. Pero Él quiso pagar, Él puso su cuerpo para que ese castigo no llegara a nosotros, sino que la ira de Dios cayó sobre Él. Después llevó esa cruz, imagínense, todo adolorido, golpeado, sin dormir, sin comer. Él llevó esa cruz cargándola. Se calcula que pesaba, imagínense cuánto pesaba, como 3 bolsas de cemento, irlas cargando. Así pesaba esa cruz, como 3 bolsas de cemento. Y Él lo llevó como de aquí a la cancha de fútbol que está allá abajo antes de llegar al cementerio. Imagínense ir cargando con la corona en la cruz, perdón, con la corona de espinas en la cabeza. Todo maltratado y rasgado su piel, su carne por los azotes. Y golpeado, sin comer, desvelado. Llevó esa cruz, ese peso como de 3 bolsas de cemento. Vean, cuando uno las compra en la ferretería, ¿verdad? Yo aguanto con una, hermano, pero ya 3. Y Jesús lo hizo. Esa es la ira de Dios. Porque nuestro pecado era tan horrendo delante de Dios que Jesús dijo, no, yo lo voy a pagar. Yo voy a pagar el pecado de René. Y Dios mandó la ira suya sobre Jesús. Y luego, hermano, llega allá al Gólgota y lo clavan. Todo lo que sufrió Jesús, esa es la ira de Dios. Eso le va a llegar, esa misma ira le va a llegar a todos los que no se fueron en el rapto. Eso está diciendo aquí este ángel. Y voy a regresar a Jeremías, porque ahí vamos a ir terminando. 14:9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Hermano, mire, ¿sabe qué es el azufre? El azufre, hermano, cuando hay azufre así suelto, casi no se puede respirar. No se puede, porque ese olor del azufre molesta al pulmón y no se puede respirar. Es una angustia horrible no poder respirar. Y dice aquí que será atormentado con fuego y azufre. Hermano, si usted se pone en la piel azufre, le da picazón, le arde la piel, porque el azufre es como echarse pólvora, ¿verdad? Aunque la pólvora tiene menos azufre porque está mezclado con otros ingredientes. El puro azufre, hermano, quema, o sea, daña la piel y arde y pica. Y dice aquí fuego y azufre. Imagínense que después que le pusieron el azufre, le pongan fuego, hermano. Es como Sodoma y Gomorra. Imagínense que Sodoma y Gomorra fue quemado con fuego y azufre. Esa es parte de la ira de Dios. Eso le va a pasar a los que se queden, hermano. Y eso es terrible, terrible, terrible. Por eso tenemos que esforzarnos y hablar desde la salvación de Jesús a más y más personas, para que muchas de ellas puedan creer en Jesús. Porque la Biblia lo dice, hermano. Si no es que yo me lo estoy inventando y quiera meterle miedo, aquí lo dice. Si estoy leyéndole el Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11. Y dice el 11:
y el humo de su tormento. Imagínense, ya le dije, ¿verdad? Azufre en la piel y le cae fuego, se va a estar quemando, va a estar echando humo, como cuando usted pone una carne allí en las brasas, ese humo que se levanta porque se está quemando esa carne, dice, y en el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué significa eso? Para siempre, quemándose. Para siempre, por haber adorado a la bestia. Por haber adorado a la bestia. Por haber aceptado el sello de la bestia en la frente o en la mano. Y todo el que acepte el sello en la frente o en la mano es porque adora a la bestia. Y esos son los que están aquí. Y dice, y no tienen reposo de día ni de noche. Van a pasar sufriendo en angustia, en dolor, llorando, crujiendo los dientes de día y de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni nadie que reciba la marca de su nombre, del nombre de la bestia. Así es que, hermanos, por eso el título de hoy era, diles que al menos no adoren la bestia. Es decir, la idea es que si hoy es el rapto y ellos se quedan, digámosle que los que se quedan, que por la vida de ellos, que no acepten adorar a la bestia, que no acepten ponerse el sello, que huyan. Van a ser perseguidos y seguramente les van a cortar la cabeza porque van a morir. Eso es lo que va a hacer el hombre inicuo. A todo el que no acepte la marca de la bestia, porque ya le dije, el hombre inicuo exige adoración. Exige adoración. Y el que no se la dé, lo va a decapitar. Le va a cortar la cabeza. Entonces, pero es mejor que le corten la cabeza, porque muere y es salvo. Fíjese, aquel que la bestia, el ejército de la bestia, le corte la cabeza porque no adoró a la bestia, es salvo. Se va a salvar. Porque no adoró a la bestia. Prefirió no adorarlo y entregarse a Cristo, a Dios. Seguir a Dios, obedecer a Dios, prefirió eso que adorar a la bestia. Porque aquel que adore a la bestia, que acepte la marca, ya sea en su frente o en su mano, ¿verdad? Hay mucho pensamiento ahí de que gente que piensa que va a ser un chip, que va a ser una tarjeta que vamos a tener, que van a tener, ¿verdad? Lo que sea, puede ser que se aprendan un número y por eso tienen la marca en la bestia, ¿verdad? En la mente. No sabemos. Yo lo que le puedo decir, hermano, es lo que la Biblia dice. Que no adore a la bestia para que tenga la oportunidad de ser salvo. Que al menos no adoren. Vaya, no nos hicieron caso a nosotros, se burlaron de nosotros, nos dijeron, ustedes ahí con ese su libro. Fue el rapto y nos fuimos. Esas personas que se burlaron de nosotros, que al menos se esfuercen por no adorar a la bestia. Que no adoren a la bestia. Ese es el propósito de esta noche. Que le digamos a todas las personas que podamos, que platiquemos con ellos y le digamos, mira, Jesús te ama y viene el rapto de la iglesia y a mí me gustaría que vos te vayas en el rapto, que cuando Cristo nos llame desde la nube, nosotros nos vayamos allí con Él para no quedarse aquí en la tierra, porque el que se queda le va a tocar todo esto, va a sufrir terriblemente, porque la ira de Dios, hermanos, no la conocemos nosotros, no la conocemos. Y por eso quizás no la valoramos y no respetamos
a Dios como deberíamos respetarlo, porque, hermanos, la ira de Dios poderoso, así, imagine con el poder que Él sostiene toda esta creación, con el poder que hizo los ríos, el mar, el cielo, el sol, la luna, los árboles, los animales, a nosotros mismos, nos dio, con ese poder con que hizo la creación, hermanos, la ira de Dios es fuerte, es poderosa. De manera que, proclamémosles a ellos que al menos, cuando vean que la iglesia se fue y ellos digan, era cierto lo que dice la Biblia, era cierto, que al menos no adoren la bestia.